entiendo, logro entender su posición como ministro, pero no debería enojarse porque un diputado opositor le cuestiona la política económica. Usted es ministro de todos. Entonces, me parece fuera de lugar que se haya enojado y que haya levantado la voz, o por lo menos el tono ha sido distinto del que empleó para hacer sus primeras referencias y después en alguna respuesta a los diputados, a otros diputados y senadores. Bueno, pero le decía que el ministro Caputo nos mintió en la cara. ¿Sabe? Esto fue el 4 de abril, estuvo acá el 4 de abril, 20 días después, exactamente 20 días después, comenzó la corrida y 22 días después comunicaron, o el presidente comunicó que estaban recurriendo al fondo. Pero ¿qué nos dijo el ministro Caputo en ese momento? Tenemos resuelto el financiamiento para todo el año. Eso fue lo que nos dijo el Luis Caputo, que la verdad, lo que me preocupa es que no esté en la casa, que encima lo ascendieron, o sea, fue al Banco Central después de haber dicho eso. 20 días después explotaba todo por el aire. Porque explotó todo por el aire, ministro. Entonces, como usted arranca diciendo que va a decir la verdad o que una de las virtudes de ustedes, del gobierno, es decir la verdad, yo le quiero preguntar, para no entrar en lo mismo que entramos con Caputo, la primera pregunta es si es verdad lo que dice Reuters, que en el marco de la charla que usted tuvo con inversores anoche, usted le dijo que para el 2019 van a necesitar 8.000 millones de dólares más, además de lo que el fondo nos va a dar. Eso dicen las agencias informativas, no lo dice Telam, lo dice Reuters, y en ese caso encuentro la misma situación que la que recién cuestionaba de Caputo. Usted dijo, o el gobierno dice, que con los 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario tienen resuelto el financiamiento de todo el mandato. Entonces, estos 8.000 millones que usted, según Reuters, les dijo que van a necesitar, además de los del fondo, me gustaría saber a título de qué, si es verdad. En segundo lugar, ministro, a mí me parece que en términos de transmitir tranquilidad y confianza a los argentinos, que es lo que necesita nuestro pueblo hoy, usted tiene que dar un poquito más de sí. Porque está muy bien que intenten lograr tranquilizar a los mercados o que logren transmitir confianza, cosa que me parece que no lo están logrando, pero de todos modos lo puedo entender. Ahora, a los argentinos que no estamos pendientes de la Citi, de las LEVAC, de los bonos, usted le debe una explicación de cuestiones personales, ministro. Porque hasta ahora no hemos escuchado absolutamente ninguna explicación, ningún descargo, más allá de alguna respuesta muy insuficiente que dio en España. Pero a los argentinos usted no les ha explicado fundamentalmente qué es lo que blanqueó. ¿Por qué no respondió a la revista Noticias? Tengo acá la nota, que le preguntaba por el blanqueo. Y la verdad que, mal que me pese, el blanqueo que hizo usted es legal. Porque no era funcionario, porque estaba dentro de las personas habilitadas para blanquear. Ahora, que haya sido legal no lo exime de dar una respuesta o de dar una explicación a la ciudadanía argentina. Porque usted le está pidiendo un enorme esfuerzo a la sociedad argentina, un enorme sacrificio que tiene que ser correspondido por lo que hacen los propios gobernantes. Y entre esas cosas hay un principio que es el de igualdad ante la ley. Y necesitamos los argentinos que el ministro explique algunas cuestiones personales. Son tres, se las relato básicamente, muy sintéticamente. Presidente, discúlpeme, voy a leer. La nota de la revista Noticias da cuenta que mientras usted se empeñaba como asesor en el Senado de la Nación, blanqueó una sociedad denominada Florentín Global, por valor de 20 millones de pesos. ¿A qué se dedicaba esa empresa?
Entre la declaración de 2016, jurada, 2016-2017, hay más diferencias. No solamente está Florentil Global, que por supuesto aparentemente era una offshore. Hay un vehículo de 1 millón de pesos marca Volvo, un lote en Punta del Este, que seguramente debe ser el lote en donde inauguró su casa este verano, de 5.300.000 pesos, títulos públicos en dólares por 1.900.000 y acciones de una sociedad extranjera denominada Shilling Company, que valen 1 centavo. Lo que quiero que le diga al Congreso, ministro, y a la gente en general, es si esto es verdad, y en todo caso una explicación. Ya le dije que la cuestión legal está salvada, usted en principio no tenía limitaciones para hacerlo. El diputado Rossi habló de la casa baldío. Mire, leí algo cuál era la explicación de la irregularidad de esta cuestión. Aparentemente se habrían incendiado los planos que usted presentó en el gobierno de la ciudad. Me hace acordar a Iron Mountain. Ahora, la pregunta lo que quiero saber es, usted estuvo pagando por baldío cuando tenía una casa. ¿Lo regularizó? ¿Va a pagar lo que dejó de pagarle, si es que dejó de pagarle a la ciudad por tener una casa en lugar de pagar un baldío? La tercera pregunta en relación con la cuestión personal, presidente, tiene que ver, señor ministro, tiene que ver con nuevamente la confianza que tenemos que transmitir, y sobre todo ustedes como funcionarios. Por lo tanto, la pregunta que quiero hacer es, usted que conoce, trabaja con los inversores extranjeros, de hecho ayer estuvo en videoconferencia, ¿no le hace ruido a los inversores extranjeros que el ministro de Hacienda y Finanzas de este país tenga la plata afuera? O sea, la confianza que nosotros requerimos de los inversores extranjeros. Y lamentablemente usted no es el único, ¿no? No es el único. Ni siquiera funcionario, no es el único funcionario, ni es el único argentino que tiene la plata afuera. Se habla de que hay un PBI afuera. Se robaron un PBI. Sí, se lo robaron y lo tienen afuera. Algunos. No le incorporo, ministro, a esta cuestión, pero sí me gustaría que usted me explique. Porque ya tengo claro que está la plata afuera, que la está declarada, que no la va a traer. Lo que quiero saber es su opinión respecto de qué piensan los inversores al respecto, ¿no? Finalmente, presidente, son 3 series de preguntas, una que tiene que ver con los 8.000 millones, otra las cuestiones personales, y esta tercera serie de preguntas quiero hablar del FGS, sin perjuicio de que después se amplíe, seguramente. Usted está planteando, ministro, que parece que amortizar, tal cual lo pone usted en el acuerdo, o ustedes, con el expresidente del Banco Central, significaría empezar a contabilizar. Así lo entendí yo. Empezar a contabilizar lo que no estuvo contabilizado. O sea, teníamos contabilizado el pasivo, de alguna manera, discúlpeme, soy abogado, que implica pagarle jubilaciones y pensiones a los argentinos, pero no el activo que implicaba tener la plata para pagar. Eso quiero en todo caso, que me lo ratifique. Ahora, el FGS, presidente, señor ministro, entre sus activos más preciados tiene acciones de las compañías más importantes del país. Para dar un ejemplo, casi el 30% del Banco Macro, 25% de Telecom. Estratégicas son esas posiciones del Estado argentino que, al parecer, van a empezar a ser liquidadas. No quiero hablar de la política en este término, si estamos devolviéndole a sus verdaderos dueños las acciones. Sí quiero hablar de la economía. ¿Qué va a hacer, ministro? ¿Qué va a hacer el secretario de Hacienda y qué va a hacer el secretario de Finanzas, que integran el comité ejecutivo del FGS, para que no nos pase lo que nos pasó, por ejemplo, con Solva-Indupa y Petrobras? Hoy, el titular del ANSES está llamado a indagatoria por haber generado perjuicio patrimonial al Estado en la venta de acciones de Petrobras y de Solva-Indupa. Y temo que en Telecom pase lo mismo. ¿Qué pasó en Solva y en Petrobras? Bueno, a partir de la ley de reparación histórica,
con un artículo que se incorporó vinculados a la oferta pública de adquisición, ya no tenían que pasar por el Congreso, lo define el comité. Bueno, ¿qué pasó? Vendieron muy baratas las acciones. Y hoy, las acciones de Telecom, para dar un ejemplo, pero justamente tan importante, un ejemplo tan importante, ¿no?, de una fusión que acaban de aprobar y que maneja el Grupo Clarín, las acciones de Telecom hoy están 40% abajo de los últimos, en relación con los últimos meses, fruto de que todo el mundo está revoleando títulos y acciones argentinas. ¿Cuál va a ser el esquema de control? Porque evidentemente con el control entre los 5 miembros del Comité Ejecutivo del FGS no alcanzó para vender regaladas las acciones de Petrobras y Solvay Indupa. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que va a ser el esquema de control que tiene que tener estas operaciones que empiezan a vislumbrar? La última, presidente, ya termino. ¿Puedo ir redondeando, por favor? Sí, ya termino. ¿Alguna explicación vinculada a la reducción del fondo del FGS tiene que darnos, ministro? Esto estaba en 66.000 millones de dólares, algunos dicen 68.000 en diciembre, 10 de diciembre de 2015, hoy la tenemos en menos de 46.000 millones de dólares. Me gustaría una explicación de esto. Finalmente, ya me están agrediendo. Finalmente, presidente, pago a los fondos buitres. Última pregunta. Seguimos esperando, diputados y senadores de esta bicameral, que el ministro Caputo cumpla con su palabra de enviarnos toda la información respecto de quiénes le han pagado, en qué condiciones, a quién resta pagar y cuánto se llevaron los abogados. Todavía no vino. Pero sí tenemos información de que en la Corte de Nueva York, en el juzgado a cargo de la jueza Loreta Presca, están los siguientes juicios contra el Estado argentino. María Cristina Aste, Macrotechnic International Corporation, Arrigoni, Bechara, Martín Lanús, José Paulo Lorenzo y Silvia Ferrer Ramos, Bugliotti de Córdoba, Bison Blé, LLC, que es una presentación por no respetar el fallo Griesa, y una demanda de Drow Capital Partners, por 650 millones de dólares, que es la presentación judicial contra Argentina más grande después de la de Paul Singer. ¿Cuál es el estado de estos juicios? Si usted está en conocimiento, nos puede transmitir a nosotros, porque en definitiva estamos viendo que los fondos buitres, el problema de fondos buitres todavía no se terminó. Gracias, presidente. Gracias.